Manejo integral de residuos sólidos, las MIRS. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se genera para su posterior recuperación. Entonces, partimos del principio de que los residuos sólidos son los desechos que genera el ente o la empresa o lo que generamos en nuestras casas, ¿sí? Los residuos sólidos son los desechos o lo que comúnmente se conoce como las basuras. Entonces, la normatividad me indica que yo debo hacer una buena clasificación teniendo en cuenta la nueva normatividad y con base en esa nueva normatividad saber que yo debo hacer un buen manejo de esos residuos sólidos. Que a nivel de institucionalidad yo hago las GIRS, gestión integral de los residuos sólidos, manejo generado dentro de la institución donde se almacena, como se dispone la gestión externa. Entonces la empresa pues ya hace unos protocolos donde los colaboradores y las personas encargadas de darle el manejo a esos residuos sólidos lo hagan dentro de la institución de una forma óptima. ¿Sí? ¿Cómo garantiza la empresa que esto se realice? Mediante un plan de gestión integral de los residuos sólidos. Entonces ya vamos al plan de gestión integral de residuos sólidos, donde la institución hace programas por escrito, documentos, protocolos, ¿sí? Importante eso, lo que hemos venido hablando, registros. Si no hay una buena trazabilidad de los procesos, si yo no hago un registro, nunca voy a mejorar. Donde voy a generar unos documentos para realizar un estudio, saber si lo que estoy haciendo, el manejo integral de los residuos sólidos, es óptimo o no. Entonces, hay que tener en cuenta que el decreto 1713 del 2002, el decreto, para que lo tengan muy en cuenta, 1713 del 02, a nivel de la legislación colombiana, me indica los diferentes procedimientos que yo debo hacer para esta gestión. Entonces, fundamental entender que nosotros como empresa, como institución y como personas debemos tener una conciencia ecológica, social, y por eso debemos reciclar. ¿Qué me indica la legislación colombiana en el decreto que comentamos, el 1713, con respecto a la definición del reciclaje? Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para fabricación de nuevos productos. Entonces, con base en este principio, tenemos que entender que los residuos sólidos ¿sí? Se dividen en los aprovechables y los no aprovechables, ¿ok? Sí, los aprovechables y no aprovechables. Que nosotros cuando hacemos un buen proceso de reciclaje, estamos aprovechando residuos que originalmente iban a ir a un relleno sanitario. Entonces, aquí está el vehículo, los señores del aseo, que son los que van en su carrito, llevan los residuos sólidos, ¿sí? Bueno, ¿a dónde los llevan? A un relleno sanitario, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese relleno sanitario, pues lógico, va a llegar un día en que va a tener un tope.
Entonces, la institucionalidad colombiana que nos indica que los vehículos que llevan esos desechos deben ser pesados para saber cuántos kilos está produciendo la ciudad o el entorno o el área por donde se haga el estudio, y con ese estudio sabemos hasta qué tiempo, qué durabilidad va a tener ese relleno sanitario. Entonces nosotros como institución y como personas que pensamos en un bien común debemos entender que lo que nosotros no queremos es que ese relleno sanitario pronto alcance la curva del tope máximo y se llene. Entonces, para que no se llene, la invitación es que nosotros hagamos unos protocolos correctos de reciclaje. Entonces, que ojalá siempre que salgan nuestros residuos sólidos en la empresa, ojalá vaya más kilos en la caneca blanca que en la caneca negra, lo cual nos indica que estamos haciendo un buen protocolo de reciclaje. Entonces, la institucionalidad colombiana me indica que nosotros en Colombia, pues sabemos que los alimentos y productos, hay una normativa que nos indica que deben ir marcados los que pueden ir reciclados con el logo del material reciclable, ¿sí? Indica que es un material que se puede recuperar, que se puede reincorporar a un proceso productivo y que pues, va a llegar a la sociedad como una materia prima. Entonces hay que entender de un principio que generalmente ocurre, y es que los productos con base en materia prima reciclada generalmente son un poco más costosos que los no reciclados. Por dar un ejemplo rápido, las hojas de papel, las resmas de papel recicladas, que por lo general uno compra una resma que son como un color como crema, como color beige, que me indica que son reciclaje. Por ejemplo, en este momento en Colombia una resma de estas puede estar costando alrededor de 19.000 pesos, y la resma convencional de papel blanco, que no es de materia prima reciclada, está más o menos en 15.000 pesos. ¿Sí? Tenemos que hay una diferencia, según el sitio donde se compre, de 4.000 pesos. Entonces, normalmente uno dice, no, si es hecha con reciclado debería ser más barato. No. Si vemos este ejemplo, la resma que es con papel reciclado es más costosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un proceso de reciclaje, está sujeto a una transformación, que esa transformación genera nuevas tecnologías, genera un costo, lo cual me eleva el valor del producto que tiene materia prima reciclada. Pero si yo tengo una conciencia ecológica, pues en mi empresa va a trabajar bajo esos lineamientos, ¿sí? De protocolos de cuidado del medio ambiente. En estos días, haciendo un estudio con respecto a una empresa de publicidad, el gerente de la empresa nos decía, una lámina de acrílico, por dar un valor, creo que, bueno, 470.000 pesos, valía reciclada. O sea, él me indicaba que eso lo hacían con materia prima de las botellas PET, hacen las láminas de acrílico, y las que no eran recicladas tenían un valor de 520.000, ¿sí? Las que vienen originales. Entonces miren la diferencia, tenemos una diferencia de 50.000 pesos con respecto a las recicladas. O sea, las recicladas son más costosas. Entonces el señor, estábamos haciendo un análisis de sus temas contables con respecto a la facturación, que él tenía más o menos mensual en promedio 120 millones de pesos. Entonces estábamos haciendo un análisis de la incidencia que iba a tener solamente comprar láminas recicladas. ¿Por qué? Porque él quería contribuir al medio ambiente, ¿sí? Él entendía que tenía que sacrificar parte de esta utilidad, pero que su empresa iba a ser ecológica, iba a ser amigable con el medio ambiente. A nivel de mercadeo, importante, a nivel de marketing, que los clientes sepan que es una empresa que apoya el reciclaje del medio ambiente, y además a nivel social, pues importante, ¿no?, que nosotros tengamos esa conciencia ecológica. Entonces,
tenemos que entender, básico, los residuos sólidos entonces se dividen en aprovechables, ¿sí? Y los no aprovechables. Los no aprovechables. Entonces tenemos que los aprovechables pueden ser los de la caneca verde, que son los orgánicos, o los del reciclaje, que van en la caneca blanca. Entonces la caneca verde orgánico, la caneca blanca lo que podemos reciclar, y los no aprovechables, que son los que van en la caneca negra, que van al relleno sanitario. Entonces, con base en este principio, hay que entender que hay unos elementos que se biodegradan mucho más rápidos que otros. Entonces, por ejemplo, el vidrio se demora 4000 años en degradarse, ¿sí? Tarjetas telefónicas hasta 1000 años, las bolsas plásticas entre 100 y a 1000 años, dependiendo pues el gramaje, las latas de aluminio de 10 a 100 años, un chicle se demora 5 años, los cigarrillos 2 años, el papel periódico 1 año, las conchas de frutas, entonces mire 6 meses, ¿sí? Biodegradable, y el papel 3 meses. Entonces, entender que el vidrio, fundamental reciclarlo, porque es uno de los elementos que se demora más en degradarse, que las bolsas plásticas entre 100 a 1000 años, entonces hay que entender que ser generadores de ese plástico estamos siendo nocivos para el medio ambiente, y que así como la institucionalidad colombiana, las empresas de aseo pesan los vehículos antes de ir al relleno sanitario para saber cuántos kilos produce la ciudad de residuos sólidos, para saber cuándo se va a llenar ese relleno sanitario. Asimismo, la institucionalidad colombiana se dio la orden de que en Colombia las bolsas que se venden en las grandes superficies, en los supermercados, se cobren. Entonces, ¿por qué se genera este cobro? Esto viene más o menos hace llevamos más de 7 años, 8 años con este proceso, donde el Ministerio del Medio Ambiente está desarrollando un estudio para conocer el consumo de las bolsas plásticas, ¿sí?, en nuestro país, en Colombia. Entonces vamos a ver si con ese estudio hay una disminución de ese plástico y hasta qué niveles vamos a llegar, y ese estudio nos va a arrojar un dictamen donde nos dirán en unos años o en unos meses la institucionalidad colombiana, por medio del Ministerio del Medio Ambiente, de que van a haber unas políticas diferentes con respecto al plástico, que se van a aprobar o no, pero también hay que entender que hay unos lineamientos y unos protocolos y unas familias que dependen de esas empresas. Entonces el gobierno tiene que garantizar la transformación de esas empresas. Entonces, ¿por qué no están cobrando las bolsas? Para hacer un estudio técnico y conocer a profundidad el consumo del plástico en Colombia con respecto a las bolsas. Que los residuos no peligrosos sean estos biodegradables, reciclables, inertes u ordinarios, podrán ser llevados a rellenos sanitarios o destinados al desarrollo de actividades de reciclaje y compostaje. Entonces, los residuos no peligrosos pueden ir perfectamente al relleno sanitario, pero como lo que les estaba indicando, las políticas nos indican que lo que buscamos es reducir esos kilos, reducir los kilos de desperdicios de residuos sólidos a ese relleno. Entonces, invitación a que todos en nuestras casas hagamos protocolos de reciclaje, que si tenemos la facilidad de utilizar los residuos de la caneca verde, los orgánicos, en procesos de compostaje en nuestras casas, en nuestras fincas, en nuestro entorno, en nuestra empresa, para reducir la cantidad de kilos y ser más amigables con el medio ambiente.
Entonces, la normatividad colombiana que me indica, es importante el manejo de los desechos sólidos, ¿sí?, para disminuir el impacto negativo ambiental, ser generador de beneficios en la salubridad y ser generador de beneficios sociales y económicos. Que si no lo hago, entonces los problemas que me pueden representar son sanitarios, sociales y económicos, deterioro del medio ambiente, contaminación del agua e influencia del cambio climático. Esos son los aspectos que me golpea cuando yo no hago unos buenos protocolos de un buen manejo de los residuos sólidos. Y lo que busca la institucionalidad colombiana es entender que esos malos manejos van a llegar, siempre dan como derivado influencia en la salubridad de los seres humanos y con base en un entorno ambiental. Bueno, entonces invitación a que todos hagamos nuestros protocolos en nuestras casas de reciclaje. Potabilidad del agua, un tema fundamental en los protocolos de cuidado del medio ambiente, en los protocolos de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, la potabilidad del agua en Colombia nos los rige y tenemos la legislación con respecto a la resolución 2115 del 2007, donde me da los lineamientos de la potabilidad del agua, desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces tenemos que entender unos principios básicos con respecto al agua potable. Entonces, primero, el agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes por el Ministerio de Salud y Protección Social. El agua potable que se utilice me está hablando con respecto a todos los protocolos de manipulación de alimentos, todos los protocolos que tengamos en nuestra empresa en cuanto a la elaboración del producto como tal, y la potabilidad del agua también va enfocada en los procesos de limpieza y de desinfección, la agua que utilicemos en las baterías sanitarias, etcétera. Se debe disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en las distintas actividades que realice el establecimiento. Entonces, ¿qué me indica esto? Que no solamente la empresa debe estar en la capacidad de proveer el agua potable, sino que a un nivel y a una presión requerida que satisfaga las necesidades tanto de la planta productiva como de los protocolos y de los diferentes procesos que se manejen para limpieza y desinfección. Solamente se permite el agua de no potable cuando la misma no ocasione riesgos de contaminación al alimento. Entonces, por ejemplo, en algunas plantas de producción, las vi una vez en una empresa en Bogotá, donde utilizan las aguas lluvias, las almacenan y son utilizadas en los protocolos de riego para los jardines decorativos. Entonces lo vi en una planta en Bogotá donde indudablemente esas aguas pues no se consideran potables, pero son utilizadas en un proceso que está generando un ahorro con respecto a sus procesos de consumo y que además están utilizados en procesos que no generan riesgo al alimento que ellos producen o a sus colaboradores. Entonces va en la irrigación de las plantas de jardinería. Entonces es, por ejemplo, un método en que se puede utilizar. Punto 4. El sistema de conducción o tuberías debe garantizar la protección de la potabilidad del agua. Entonces, fundamental que la logística y la infraestructura que se maneja con respecto al agua garantice la calidad. Entonces, en ocasiones vemos a veces agua, uno dice, bueno, el agua salió turbia, está negra, no la puedo utilizar hoy en mis protocolos de limpieza o en la planta mientras se revisa qué está sucediendo. O en ocasiones también sucede que el agua se vea clara, transparente, pero que no sea potable. Por ejemplo, me pasó en la ciudad de Medellín, en una planta donde estaban haciendo unos procesos, o se estaban haciendo una cafetería, y el agua, la señora hicimos unas pruebas, llegamos allá, nos dio el café, resulta que el café tenía un sabor a óxido.
Entonces le dijimos a la dueña de la casa que qué pasaba, que si había algún elemento que de pronto no estaba haciendo dentro de la maquinaria con lo que nos hizo el café, si no tenía una buena limpieza, pero la misma señora nos aclaró que no era un proceso de limpieza, sino un proceso de las tuberías. La casa era en Bareque, antigua, de las primeras de acá de la ciudad de Medellín, y las tuberías nunca se habían cambiado, entonces estaban muy antiguas y generaban óxido, estaban generando una contaminación. Inclusive la dueña de la casa nos indicaba que ella todas las mañanas abre la canilla, deja caer el agua más o menos 10 a 15 minutos. ¿Para qué? Para que salga todo lo que hay de abastecimiento de las tuberías, y ya el agua con la que ella hace los alimentos pues sea de circulación más que no haya tenido reposo dentro de las tuberías, y así tener agua un poco menos contaminada. Pero de todas formas, por ejemplo en el caso del tinto, se sentía la contaminación. Entonces pues la señora nos indicaba que hacer un protocolo de cambio de toda la tubería le incrementaba mucho los costos. En el momento no lo podía hacer, entonces le dijimos no, hay que implementar unos procesos de filtración, a mandar a hacer unos estudios de agua, unos análisis, y mirar a ver si los procesos de filtración alcanzan los niveles adecuados para que realmente realice un buen proceso con la manipulación de alimentos, porque el objetivo era hacer una cafetería donde lógicamente el café tiene como base el disolvente, el agua, donde es más de un 93% la concentración de agua con respecto al soluto, que es el café. Entonces, que más o menos un 7% en la relación que la señora hacía en el momento. Entonces, mire, entendamos que no solamente el agua porque se vea limpia, clara, significa que sea potable. Por eso es que las entidades que regulan, las empresas públicas, deben garantizarnos y hacer unos continuos estudios de los protocolos y los resultados que hay con respecto a las tuberías que llegan a nuestra empresa o a nuestra casa. Entonces, con base en lo que les acabo de decir, red de abastecimiento de agua potable. Se conoce como red de abastecimiento de agua potable el sistema que permite que llegue el agua desde el lugar de captación al punto de consumo en condiciones correctas, tanto en calidad como en cantidad. Es importante tener en cuenta que esta agua, antes de ser enviada a las viviendas, se transformará en agua potable dependiendo el origen de estas. Se le hará un proceso de saneamiento y desinfección. Entonces, hay algo fundamental en este principio que me indica la normativa, es que las empresas no solamente deben garantizarnos el agua potable, sino que el suministro también tiene que ser en niveles adecuados. Que garanticen que, como me indica acá, que las cantidades, ¿sí?, sean correctas, que la presión sea correcta para el buen funcionamiento de nuestros hogares, o en este caso pues de nuestra empresa. Modos de desinfección para garantizar de que esta agua sea potable, que podemos implementar. Entonces, filtros de ozono. Sí, lo vemos muy comúnmente en algunas casas, donde es un sistema que se implementa cerca de las tuberías, el agua pasa, donde se hace un proceso con respecto al ozono, a las partículas de oxígeno y hidrógeno, para realizar una filtración de elementos que no son aptos en cuanto a los sólidos del agua. Entonces es viable el protocolo de tener filtros de ozono. Con luz ultravioleta, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo, entra el agua, tenemos una radiación de luz ultravioleta y aquí hay la salida del agua. Entonces el agua pasa, estas máquinas les generan unos rayos, ¿sí?, ultravioleta, le genera unos rayos al agua, y cuando sale pues el agua tiene un nivel de pureza diferente al del ingreso. Entonces también en algunas plantas podemos realizar esos protocolos de desinfección del agua. Por ósmosis inversa, entonces el sistema de ósmosis es un principio con el que funcionan algunas plantas de tratamiento de agua.
Entonces, en estos casos son unos ventiladores y unas aspas que retienen las partículas que no queremos que pasen del agua. Entonces, tiene unas membranas que me generan por medio de un proceso de movimiento la aspersión de esos residuos sólidos. Máquinas descalcificadoras, también es muy común acá en Colombia, lo he visto en algunas plantas, sobre todo de procesamiento de alimentos, donde tienen procesos de descalcificadoras, donde esos son unos equipos que hacen un proceso de purificación por medio de calcio o por medio de cloración, ¿sí? Que son esas pastillitas que a veces vemos comúnmente también en el mercado, que son unas pastillitas que tienen unos niveles de concentración de hipoclorito, los cuales adicionamos a determinada cantidad de agua y así generamos un proceso de desinfección. Entonces, hay que tener en cuenta que esas pastillas de cloración tienen diferentes porcentajes de concentración de hipoclorito. Entonces, algunas pastillas de esas están diseñadas para menos cantidad de agua, otras para mayor cantidad de agua. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en leer la etiqueta, que es una recomendación fundamental y principio básico de las buenas prácticas de manufactura. Nosotros leemos la etiqueta para entender la dosificación ideal del disolvente con la cantidad de agua que vamos a hacer con estas pastillas, porque puede ser que sea una concentración muy alta, diseñada por ejemplo para hacer un proceso de desinfección de un tanque para una casa, y nosotros tal vez la pongamos, por decir algo, en un sanitario. Entonces indudablemente la concentración va a ser muy alta y puede ser nociva para la salud de las personas. O pues el método de filtración, que es común también, como funcionan muchas plantas. En las fincas también vemos unos procesos artesanales de filtración, donde el agua pasa por diferentes elementos para garantizar que la salida tenga un agua con las características que se requieren, se consideren potables. ¿Cómo sabemos que el agua es potable? Entonces, cloro del residual libre. El valor aceptable del cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución del agua para consumo humano deberá estar comprometido entre 0.3 y 2 miligramos por litro. La dosis de cloro por aplicar para la desinfección del agua y asegurar el residual libre al resultar las pruebas frecuentes del manejo del cloro. Entonces, vemos que las empresas deben garantizar unos estudios que se deben hacer con cierto tiempo para nosotros verificar que el agua que realmente estemos consumiendo esté bajo las condiciones. Entonces, fundamental, prioritario, entender que la normatividad colombiana, por medio de la legislación 2115, me da unas indicaciones y unos lineamientos para saber cómo debo proceder con el agua potable con respecto a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, mire que la institucionalidad colombiana no deja nada al azar, ¿sí? Entendemos que el control de plagas, entendemos que los protocolos de agua son regulados y que nosotros debemos garantizar siempre la inocuidad del alimento, y el agua es fundamental en todos los procesos de limpieza y desinfección y los procesos productivos con respecto a nuestra planta. Generalidades importantes con respecto a los protocolos de limpieza. Entonces, quiero que tengan en cuenta los lineamientos que debemos manejar con respecto a hacer una buena limpieza y una buena desinfección. Entonces, hay algunas generalidades que considero son importantes para tener en cuenta. Primero, se sugiere de dentro hacia afuera, hacer los protocolos siempre de la forma de adentro hacia afuera, en los procesos de limpieza y de desinfección. De arriba hacia abajo, cuando hacemos protocolos de limpieza de paredes, de limpieza de techos,
de arriba hacia abajo, y este principio aplica también para los protocolos de limpieza de utensilios. Entonces tenemos equipos que nosotros debemos hacer el protocolo, entonces de arriba hacia abajo, ¿sí? Nunca hacer procesos de frotar, regresar, sino de arriba hacia abajo, una buena limpieza. Como cuando estamos pintando en la casa, que nosotros hacemos un orden, un protocolo, ¿sí? para pintar. Lo mismo en los protocolos de limpieza, se sugiere que siempre hagamos en un mismo sentido, de arriba hacia abajo. Entonces, evitar la limpieza en seco, se sugiere, que pues, también dependiendo el área donde estamos haciendo el protocolo, pero se sugiere que los procesos de limpieza siempre sean acompañados de un proceso húmedo, ¿sí? Como ya vimos anteriormente en las dosificaciones del detergente. Que los baldes, limpiones y diferentes deben ser utilizados en diferentes áreas sucias de la empresa donde trabajemos. Entonces se recomienda que tengamos unos elementos y utensilios de limpieza que sean para determinadas áreas. No se sugiere que los mismos elementos los estemos haciendo un traslado para diferentes zonas de la empresa. Entonces es bueno que cada área o cada dependencia tenga sus utensilios independientes. Prestar especial atención en los espacios de mayor contacto, fundamental este principio. Por ejemplo, los tomas de luz, ¿sí? Los pasamanos, las zonas de contacto frecuente como las llaves o las canillas del agua o las perillas de las puertas. Entonces, los protocolos de limpieza y desinfección tenemos que ser más generosos en estas zonas comunes, como también ser más generosos en las partes inferiores de todos los elementos, o sea, en las patas. Siempre ser más generosos porque son más expuestos y están más susceptibles a contaminación y proliferación de bacterias. Comenzar por las zonas más limpias. Al iniciar la limpieza, generalmente pues lo que se busca es que nosotros no seamos una fuente de contaminación, ¿sí? De proliferación de esa contaminación, sino que nosotros arranquemos las zonas más limpias y de ahí hacia afuera hasta la puerta. Entonces de ahí hacia afuera, como les dije, de dentro hacia afuera, pero arrancar siempre por las zonas más limpias. Que si aquí hay una zona más sucia, entonces la idea no es arrancar por acá, sino por acá, hacer los protocolos de limpieza y llevarlo hacia afuera, de dentro hacia afuera, pero siempre arrancar por las zonas más limpias. Cuando realizo una limpieza profunda, entonces el colaborador llega a la empresa, al área, donde va a hacer el protocolo. Entonces lo primero que se debe hacer es despapelar. Entonces la persona, con respecto a una limpieza profunda, lo primero que hace es coger las papeleras, saca las bolsas, deja las canecas sin residuos. Y el segundo punto es empezar con paredes, ventanas y puertas. Entonces, cuando estamos haciendo una limpieza profunda, entonces paredes, ventanas, puertas, después el mobiliario, después el baño y por último el piso. Entonces, sugerencias de cómo hacer un correcto protocolo de lavado del baño. Entonces, primero, retirar la caneca del recipiente de la bolsa de los residuos del baño, lavar la caneca, colocar la bolsa indicada. Entonces lo primero es papelar. Estamos en el entorno del baño. El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, lavamanos, la jabonera, las perillas, la ducha y la puerta. Entonces primero hacemos la limpieza con la solución detergente en los elementos del entorno del baño, paredes, puertas, etc. Se sugiere que el espejo se limpie con un paño húmedo y se deje en seco, es la sugerencia. De todas formas, con respecto, no hay la normatividad no me indica que sea una rigurosidad con respecto a este protocolo, porque hay algunas empresas que manejan procesos de algún químico especializado para el espejo, que además algunos son desinfectantes. Antes de iniciar el lavado del sanitario, se recomienda vaciar el agua del tanque al menos una vez. Entonces el colaborador va a iniciar el proceso, lo primero que debe hacer es vaciar el tanque. Aplicar detergente líquido por todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base,
atrás las tuberías, las bisagras, entonces la parte del sanitario con detergente, o sea que estamos haciendo un proceso de limpieza. Continuar con la limpieza en la parte superior del sanitario con un cepillo de mango largo, entonces me está indicando que el baño, pues yo nunca voy a introducir mis manos, así tenga guantes, se debe utilizar los elementos para lo que están diseñados, como el cepillo de mango largo. Posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante. Entonces ya hicimos el protocolo de limpieza con detergente, se enjuagó, se estregó y ya aplicamos la solución desinfectante. Al finalizar, soltar nuevamente el tanque y se deja secar la parte exterior del sanitario, ¿sí? El piso se lava con un cepillo, solución detergente líquido, posteriormente se trapea para retirar el detergente. Luego con otro trapero se aplica la solución desinfectante. Pues, vemos, se sugiere que en el protocolo del baño lo ideal sería que tuviéramos dos traperos, uno para hacer el proceso de limpieza y el otro para hacer el proceso de desinfección, con las dos soluciones diferentes.